Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, Gracia Soberana. Hoy vamos a sumergirnos en una reflexión muy importante. Tomaremos como guía la enseñanza dada en la escuela dominical llamada Los votos de compromiso frente a la iglesia local. Primer voto: mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Juntos vamos a explorar estas promesas tan solemnes que al final del día definen nuestra vida como cuerpo de Cristo. Para entender bien la seriedad de estos votos, creo que es clave recordar ante quién los estamos haciendo. Y como lo dijo también el pastor Charles Spurgeon, no estamos hablando de una simple organización de personas. No. Nuestras promesas se hacen ante el arquitecto y constructor de su propia casa, el Dios viviente. Cada uno de nosotros, como una piedra viva, ha sido puesto en su lugar por su mano soberana. Entonces, ¿qué es exactamente un voto de la iglesia? Bueno, como lo define la enseñanza, no es un simple acuerdo entre nosotros, los miembros. Son en realidad promesas solemnes hechas directamente al Señor. Y tienen un propósito clarísimo: expresar un compromiso que es consciente y obediente, tanto hacia Él como hacia su cuerpo visible aquí en la tierra, la Iglesia. La enseñanza nos recuerda que son 8 los votos que asumimos, 8 compromisos que realmente le dan forma a nuestra membresía. En este análisis nos vamos a concentrar en desglosar el primero de todos, y quizás el más fundamental, el que establece cómo nos acercamos a Dios juntos, el voto sobre la adoración. Este primer voto dice textualmente: mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Y miren, esto es mucho más que una frase bonita. Comprender lo que significa en la práctica es absolutamente crucial para poder cumplirlo con fidelidad. Aquí no se trata de buenas intenciones, sino de una obediencia que está bien informada. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes de esa adoración bíblica que hemos prometido mantener? La enseñanza los divide en 5 elementos que podemos ver que no son negociables y que forman nuestro culto público: la lectura de la palabra, la predicación, el canto, las oraciones y, por supuesto, la administración de las ordenanzas. El primer pilar: la lectura pública de la palabra de Dios. Y ojo, esto no es un mero formalismo para empezar el servicio. Es un acto de adoración en sí mismo, uno que exige toda nuestra atención y reverencia. Porque seamos claros, cuando la Biblia se abre y se lee en la congregación, es Dios mismo quien le está hablando a su pueblo. Y esto, claro, nos lleva a una primera pregunta de autoexamen, una muy personal. ¿Cómo es nuestra actitud en este momento del culto? ¿Escuchamos con la reverencia que se merece? ¿Oramos antes para prepararnos, para que esa palabra que se lee realmente penetre y transforme nuestra mente y nuestro corazón? El segundo elemento es como una moneda con 2 caras. Por un lado está la predicación fiel, esa que expone el texto de la Biblia con precisión, sin agregarle ni quitarle. Y por el otro lado está la escucha fiel, la que recibe esa exposición con un corazón dispuesto, enseñable. Ambas partes son un acto de adoración y obediencia a Dios. De nuevo, esto nos obliga a reflexionar. A ver, cuando escuchamos el sermón, ¿lo hacemos con la intención real de obedecer lo que el Espíritu nos está mostrando a través de la Escritura? ¿Oramos durante la predicación para que esa verdad dé fruto tanto en nuestra vida como en la de nuestros hermanos? Pasemos ahora al tercer elemento, el canto congregacional. La enseñanza es muy clara en esto. El canto no es un simple calentamiento para el sermón, para nada. Es una confesión de fe que hacemos todos juntos. Al cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, la Iglesia unida está declarando verdades teológicas profundísimas, adorando a Dios con una sola voz y un solo corazón. Y esto nos confronta con otra pregunta vital: ¿cantamos con entendimiento, meditando en la riqueza doctrinal de las letras, o simplemente movemos los labios? ¿Vemos el canto como una parte central y poderosa de nuestra adoración corporativa, o lo vemos como un simple preliminar? El cuarto elemento son las oraciones. Una adoración bíblica incluye oraciones corporativas que se elevan con acción de gracias por la increíble misericordia de Dios y también con confesión de nuestros pecados. Y todo esto tiene un orden divino. Se hacen en el nombre del Hijo, con la ayuda indispensable del Espíritu y siempre buscando la voluntad del Padre. Aquí el desafío tiene que ver con nuestra participación. Durante las oraciones públicas, ¿estamos activamente unidos en espíritu con el resto de la iglesia? ¿Hacemos nuestra esa oración que se está elevando? ¿O dejamos que nuestra mente divague y nos convertimos en un espectador pasivo? Y finalmente, el quinto elemento, la administración de las ordenanzas que Cristo mismo instituyó. El bautismo y la cena del Señor no son opcionales ni son simples símbolos, son mandatos directos del Rey de la Iglesia, y por lo tanto deben administrarse con una obediencia estricta a su palabra.
La última pregunta de esta sección es crucial. ¿Valoramos estas ordenanzas como lo que realmente son? ¿Como medios de gracia visibles diseñados por Dios para fortalecer nuestra fe y recordarnos el Evangelio? ¿O se han convertido en nuestra mente en simples ceremonias, perdiendo su poder y su significado en nuestra vida espiritual? Bueno, ya vimos los qué de la adoración, pero ahora tenemos que entender el por qué. ¿Por qué estos 5 elementos sino otros? La respuesta está en un principio teológico fundamental que la enseñanza identifica como el principio regulador de la adoración. La idea central es simple, pero a la vez profundísima. Solo Dios tiene la autoridad para decir cómo debe ser adorado. Y este principio no es un invento, ¿eh? Se basa en mandatos bíblicos muy claros, como este de Deuteronomio. La orden de Dios a su pueblo es absoluta. No se debe añadir nada a lo que Él ha mandado para su adoración, ni tampoco quitar nada. Nuestra creatividad, nuestras preferencias personales, todo eso queda fuera de la ecuación. Y esto nos muestra la diferencia de una manera brillante. Por un lado tenemos la adoración que Dios manda, basada en la Escritura, reverente, sencilla y centrada en su gloria. Y por otro, tenemos la adoración inventada por el hombre, que se guía por modas, que busca entretener y que a menudo se centra en la experiencia humana, usando todo tipo de recursos que son ajenos a la palabra. Y la Escritura nos da una advertencia muy solemne sobre las consecuencias de ignorar este principio. Nadab y Abiú, que eran hijos del sumo sacerdote Aarón, decidieron adorar a su manera, ofreciendo un fuego extraño, algo que Dios nunca les había mandado. El resultado: el juicio inmediato e inmortal de Dios. Esto nos recuerda la inmensa seriedad de adorar a Dios solo como Él lo ordena. Si es Dios quien regula la adoración, entonces el punto más alto de su revelación sobre cómo adorarle se encuentra en una persona, nuestro Señor Jesucristo. Toda adoración verdadera, toda adoración que es aceptable, debe ser por necesidad cristocéntrica. Aquí está el punto crucial de todo esto. Nuestro acceso al Padre y la aceptación de nuestra adoración, ya sea un canto, una oración o la escucha de un sermón, no dependen de nuestra sinceridad ni de nuestro esfuerzo. Son aceptables únicamente por la mediación de Jesucristo. Él es el único camino por el cual nuestra alabanza llega al trono de la gracia. Y lo que es realmente fascinante es ver cómo Cristo une todos los elementos del culto. Fíjense, cuando leemos la palabra, estamos leyendo acerca de Él, la palabra hecha carne. Cuando predicamos, Él es el mensaje central. Cuando cantamos, Él es el motivo de nuestra alabanza. Cuando oramos, Él es nuestro único mediador. Y en las ordenanzas, Él es el anfitrión que nos invita a su mesa. Simplemente no hay adoración bíblica sin la centralidad absoluta de Cristo. El mismo Señor Jesús resumió la esencia de todo esto. La verdadera adoración tiene una dimensión interna, en espíritu, que involucra nuestro corazón, nuestra sinceridad, nuestros afectos. Pero también tiene una dimensión externa y objetiva, en verdad, que se ajusta a la revelación de Dios en su palabra. Ambas son indispensables. No se puede tener una sin la otra. Y así, cerramos este análisis con una pregunta final que resume todo lo que hemos explorado. Al examinar nuestra participación en el culto público, ¿qué encontramos realmente? ¿Una adoración que es un eco fiel del mandato de Dios o una que es, quizás sutilmente, un reflejo de nuestros propios gustos y preferencias? La respuesta honesta a esa pregunta define si estamos cumpliendo nuestro primer y más solemne voto.